Hola, ¿cómo están? Conversatorio con Paul Podcast y estuve esta semana trabajando en el mundo físico analógico, ¿no? Esta doble experiencia que tiene hoy la humanidad, o por lo menos que nos pasa a muchos en diversos oficios, en diversas profesiones, en diversas acciones, que uno actúa en lo digital y actúa en lo analógico. El otro día tuvimos una reunión federal muy interesante para discutir la cuestión de la conectividad como derecho humano y darnos un plan de acción, de debate, de impulso de proyectos de ley, de políticas públicas, en torno a que efectivamente el acceso a Internet, la conectividad, se comienza a transformar en un derecho humano de primera línea. Miren, yo recuerdo allá por 2005-2006, que yo trabajaba en los equipos de la Secretaría General de Presidencia en el gobierno argentino, y algunos venezolanos en una ocasión me dijeron: para nosotros la energía es un derecho humano, entre otras cosas porque si a las 10 de la mañana hace 40 grados de calor, imagínense ustedes que evidentemente necesitas energía para desde refrigerar alimentos hasta hacer que tu habitación no sea una hoguera, entre comillas, ¿no? Digamos. Pero yo me acuerdo que en esa oportunidad me quedé pensando, porque claro, derechos humanos uno quizás lo tomaba desde los derechos civiles, los derechos políticos, la no persecución, por supuesto que la no tortura, cosas que están que forman parte incluso de un consenso importante de la sociedad argentina y de muchos lugares más. Pero el derecho humano en su versión económica y social iba trayendo nuevas demandas y nuevas situaciones. Y una sin dudas que es la conectividad. Imagínense hoy en día aprender, formarse, entretenerse sin acceso a Internet. Y esto está pasando, esto empieza a ser una discusión, puesto que claro, el fierro, los proveedores son grandes empresas, algunas multinacionales, algunas muy pequeñas pymes locales. El entramado es variado, pero digamos, evidentemente, y me parece que el año pasado esta cuestión de poner la comunicación como servicio público puso el dedo en el debate y nos permitió también avanzar en torno a una decisión que toma el gobierno argentino que fue sumamente satisfactoria, pero que siempre hay que seguir laburándola, porque es un tema que incluso desde posiciones políticas del peronismo o del campo nacional y popular muchas veces no se termina de visualizar bien. Fíjense que el otro día participaba de un evento explicando esta temática y uno me dice: no, pero en nuestra región tenemos problemas con el agua, ¿para qué vamos a pedir Internet? Sí, claro, digamos, pero en definitiva una cosa no quita la otra, digamos. Por supuesto que hay demandas que seguramente son más urgentes, no digo que no, pero digamos, si nos vamos a quedar solo con las demandas urgentes y no vamos a pensar en el desarrollo, no vamos a pensar en la tecnología, en la información como herramienta de desarrollo, por supuesto que vamos a ir perdiendo capacidades soberanas. Fíjense que hace muy pocos días la ONU sacó un informe muy interesante reivindicando esto de la conectividad como derecho humano y dando unos datos muy fuertes que tienen que ver con la brecha también, ¿no?, en el acceso. El uso de Internet aumentó del 54% al 63% entre 2019 y 2021. Está llegando prácticamente a 3/4 de la población mundial. Altísimo, es un porcentaje altísimo. Es una actividad humana ya, ¿no? Uno podría identificar varias actividades humanas. Entre ellas está la conectividad, conectarse en algún momento del día a Internet. Es cierto también que cientos de millones de personas iniciaron sesión por primera vez durante la pandemia. Así también se desprende de este informe, que también hace hincapié en las brechas. Por un lado, las etarias. Claro, si uno ve jóvenes de 15 a 24 años, tenemos que un 71% accede a una conexión. El 71%, mientras que en adultos el nivel está en el 57%. Lo geopolítico también pesa en este esquema. El lugar de menor alcance de Internet, con un 33%, casi 1 de cada 3, es África. ¿Cuál es la principal fuente de acceso a la red? Bueno, el celular. Previsible, si se quiere, el dato, pero reafirma el uso del teléfono también como una herramienta casi esencial. Es cierto que el desarrollo del 4G está bastante extendido, casi un 80%,
El desarrollo de 5G es mínimo en el mundo. Sobre todo, el mayor desarrollo de las antenas de 5G está en China. Muy poco 5G en el resto. De hecho, fíjense que Biden, en su plan de infraestructura que lanzó hace menos de un mes, hay muchos fondos para el desarrollo de 5G. En eso China le está sacando bastante ventaja. Pero también acá las brechas, porque hay 400 millones de personas que ni siquiera aún están cubiertas por 2G. Sí, escuchaste bien. 400 millones de personas que ni siquiera están cubiertas por 2G. Por eso la conectividad avanza, pero está con brecha. Hablamos de un valor estratégico, de un desarrollo social y nacional importante con respecto a discutir esta cuestión de la conectividad. Y creo que hay 3 planos centrales. Por un lado, por supuesto que el de la conectividad, digamos, que uno puede acceder, el que estudia, este tema que, por ejemplo, algunos sitios no te consuman datos, ¿no? Porque si uno va a sitios de educación y de formación que le requieren 2-3 horas por día, ese sitio podría no consumirte datos. La cuestión del servicio público, que hace que de alguna manera poder poner en discusión el servicio y la tarifas básicas. La cuestión de la infraestructura necesaria para el desarrollo incluso de pymes, muchas veces sobre todo en centros urbanos más alejados o dentro de los mismos centros urbanos, en las zonas más, si se quiere, alejadas, para poner una palabra, son pequeñas pymes y pequeñas cooperativas, digamos, eso también tiene que tener. Y hay, por lo menos del ENACOM en Argentina, políticas para eso, pero digamos hay que seguir fortaleciendo la estructura de fierros. Y por supuesto la discusión con las empresas, que es fundamental. Pero también hay 2 cuestiones fundamentales en esto. Por un lado, el uso de los datos. Y por el otro lado, qué tipo de plataformas toda esta aluvión de personas que se van conectando a Internet utilizan. Y estas son 2 discusiones que también tienen que ver con conectividad como derecho humano. ¿Por qué? Porque el uso de nuestros datos, de nuestras huellas digitales, construye un fabuloso negocio monopolizado por este duopolio publicitario que es Google, Facebook. Prácticamente un 50% de la publicidad digital, entre paréntesis, en 2022 la publicidad digital va a apabullar a la publicidad analógica, así está previsto. Se lo llevan a estas 2 grandes plataformas que construyen, bueno, a partir de nuestros datos digitales, un gran mercado donde uno está seducido a enviar publicidad. ¿Por qué? Porque puede segmentar por intereses, por zonas. Es hiper seductor, por supuesto, que publicitar en Google y en Facebook. Pero claro, en realidad todo eso en gran parte está construido mediante un trabajo que no pagan. Y ese trabajo es nuestra navegación. No lo pagan porque dicen, bueno, pero vos navegás de manera gratuita en Google y tenés contacto con tus amigos y posteás tus contenidos de manera gratuita en Instagram y en Facebook, por ejemplo, digamos. Entonces, como yo te lo vendo, como yo te doy la red de manera gratuita, la cuenta tuya es gratuita, me quedo con tus datos. Esto nunca se dice así explícitamente, pero es como funciona el negocio. El modelo de negocio es ese. Cierto es que en la medida que uno evita que te traqueen las cuentas, vieron que ahora, al menos en los dispositivos iOS, se puede generar esa condición. Cierto es que en la medida que estas empresas son cada vez más criticadas, van restando posibilidades de negocio, pero han construido ingresos similares a los PBI de algunos países, básicamente a través de nuestra huella digital. Acá hay una discusión importante que es modelos, digamos. En Estados Unidos el modelo ¿cuál es? Bueno, las huellas digitales son de las empresas, punto, no se discute más. Es capitalismo liberal, si quiere, no sé si tradicional, pero esa línea. El modelo chino que dice, bueno, los datos en realidad deberían ser del Estado, y eso están discutiéndolo. China es no sé si el único, Estados Unidos no la tiene, es uno de los pocos países del mundo que tiene una ley federal de privacidad de datos. Y una tercera posición que está planteado, que a mí me parece muy interesante, que plantea que, bueno, los datos en definitiva son de los que los generan. ¿Se acuerdan? Hay una canción de Daniel Biglietti, el uruguayo, que dice, la tierra es para el que la trabaja. A desalambrar se llama el tema de la narrativa política y de la militancia política de los 70. Y la verdad que los datos podrían o deberían ser del que los genera, del que los y las que los generan. Sí, claro, debería ser así, probable. Algunos incluso dicen, bueno, pero ¿por qué con toda esa plata que generan los datos no se cobran impuestos y eso va a una renta universal, por ejemplo? Bueno, son planteos válidos.
Son planteos sumamente válidos. ¿Por qué esa conectividad no vuelve a la gente de alguna manera? Bueno, quizás suena utópico, pero en el largo plazo debería haber una renta universal con ese monto que se genera, o por lo menos mayor impuesto, mayor impacto impositivo, sin trasladar a los usuarios. Para eso la tarifa siempre tiene que ser global. Este año se avanzó bastante, con algunas discusiones en el G20 en torno a eso, me parece que es un dato importante. Y el tercer punto que yo les decía sobre conectividad como derecho humano es la discusión de la soberanía de las plataformas, porque claro, nosotros nos hemos acostumbrado y naturalizamos que no tenemos un Facebook en la Argentina, ni siquiera en Brasil. En Brasil en su momento existió Sony, como acuerdo, después bueno, se lo compraron. Hay plataformas locales, perdón, las hay, pero son puntuales. Nos hemos acostumbrado a utilizar las redes sociales de otros países así como así. Digo las redes sociales, pero podría describir software, programación, base de datos, innumerable cantidad de situaciones donde también uno tiene que tener la soberanía, no solo de los fierros, sino también la soberanía de la parte de software, de programación y de las plataformas. Que en su mayoría utilizaban plataformas de Estados Unidos y de China ahora, que es el otro actor que está en este partido de single, pues son dos. A excepción de Telegram, el 80% es China y Estados Unidos. Con lo cual también pensar el desarrollo de la industria tecnológica, de la información y de lo digital desde la soberanía es una discusión. En definitiva, estos, desde mi criterio, son planteamientos de tipo estratégicos que deben ser incorporados a una praxis social y política. No son temas de los informáticos, sino que son temas de la sociedad. Y si son temas de la sociedad, son temas que la política tiene que tratar, tiene que construir y tiene que militar. Gracias por escucharme hasta acá. Conversatorio con Paul Podcast.